Bueno, voy a hablar sobre la aflicción. Tú estás afligido, o tú estás afligida, amada Jot, en Yahshua Mashiach. Pero en sí, ¿qué es la aflicción? ¿Qué es la aflicción? Cuando decimos, bueno, él está afligido o ella está afligida, comprendemos que tiene tristeza, comprendemos que tiene una pena y comprendemos también que probablemente tenga hasta un sufrimiento como tal y eso le está provocando la tristeza y la pena. En la medicina veo varios casos, muchísimos casos, miles de casos. Generalmente todo enfermo llega afligido. No puede llegar contento, con una sonrisa y diciendo no me pasa nada, para eso llega al médico. Puede ser por un dolor del alma o un dolor físico. Por eso después quiero tratar las enfermedades psicosomáticas. Si estén pendientes, amados Aguín y Gallo, de ese tema. Como tiene, decía yo, tristeza por el sufrimiento o una pena grande, o un dolor del alma o un dolor físico, entonces no está feliz. No está contento o no está contenta. Ahora, esa aflicción se debe resolver, porque si no, puede caer en una depresión. Y ya hemos hablado bastantito sobre la depresión, pero vamos a seguir hablando aún más. Entonces, ¿cómo resolver la aflicción? ¿Con medicamentos, por ejemplo? No, no sería lo más correcto según la Tanaj. No es lo correcto. Ahora, ¿qué remedio hay para la aflicción? Es decir, cuando hable yo sobre las enfermedades psicosomáticas vamos a ver muchas cosas que tal vez ni siquiera has visto en internet, que se ven en la práctica diaria, así como yo puedo aprender de ti, de tu profesión. Entonces no se alivia la aflicción con un medicamento o con algún remedio. Entonces vamos a ver en realidad qué dice la bendita Tanaj, la palabra de Yahshua Mashiach. ¿Qué es lo que hay que hacer? Abran su Tanaj en Jacob, en Santiago 5:13. Ahí está la clave. Ya todos recuerdan esa cita, Santiago 5:13. Entonces, para aquellos que tienen tristeza en este momento, o tú conoces a una persona, o vas a ir a ministrar personas que tienen tristeza, pena, sufrimiento, dolor físico, o dolor del alma, y entonces no está feliz, bueno, vamos a ver qué tiene que hacer. Pero esto es para ti ahora mismo, y después aplícalo a los demás. ¿Amén? Yo así lo hago cuando el Eterno me habla, porque Él nos habla por medio de su palabra y por qué no en sueños, visiones, revelaciones, etc. Eso existe. Entonces, en Santiago 5, Jacob 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Hasta ahí nada más me voy a quedar. Después dice, ¿está alguno alegre? Cante exaltaciones, Galelot. Pero vamos a quedarnos con la primera parte del verso. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ahora, aplícatelo a ti mismo ahorita, amado Ag, amada Jo, si tienes alguna aflicción. Vimos las oraciones y vemos cómo hay aflicción de varios hermanos. Estamos afligidos por algo. Estás afligido por algo, entonces aplícatelo a ti primero. Haz de cuenta que ahorita no es para otras personas, es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Es para ustedes, amados aquí. Y después ya aplíquenlo a los demás. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Ahora, voy a ir por puntos, por si les da gusto y tiempo ir anotando o ir algo despacio. El punto número 1. Entonces, entendemos claramente como punto número 1 que el que está afligido debe orar. Bueno, eso sí es creyente. Porque un no creyente no sabe ni orar. Ahorita vamos a eso. Aquí entonces, Jacobo, mal traducido como Santiago, dice el que esté afligido debe orar. Pero ¿cómo si se está refiriendo solamente a creyentes, no a no creyentes? Entonces, tú estás afligido, tú debes orar. Ahora, punto número 2. La gran mayoría de los hermanos, de los ajim, de las ayot, de las hermanas, quieren que yo haga oración. Y sí, está bien, oro. Pero la Tanaj no dice eso.
La Tanaj dice que el que esté afligido entre vosotros haga oración. Entonces la responsabilidad de orar no es tanto del roe, de otro ag, de un anciano, de otra ajot. No. Es del que está afligido entre creyentes. Vamos a hablar ahorita nada más entre creyentes. Entonces, ¿quieren que haga yo oración? Claro, por eso venimos a esta hora preciosa de tefila. Entonces, lo ideal es en la práctica hacer esto. La recomendación número 3, entonces. La recomendación del Ruach HaKodesh es que la propia persona afligida haga oración. Parece repetición. Entonces, número 1, el que esté afligido debe orar, según Santiago y Jacob 5:13. Número 2, quieren que yo haga oración. Y sí, oro, claro que sí oro. Pero número 3, la recomendación del Ruach HaKodesh es que la propia persona afligida haga oración, no tanto otra persona. Por ejemplo, para ponerse saludable, tienes que caminar. Yo no puedo caminar por la otra persona, ni ponerme a dieta por la otra persona. Yo puedo recomendarle cómo hacer dieta y cómo hacer ejercicio, pero no puedo ponerme en sus zapatos, o sea, hacer lo que le corresponde. A eso voy. Entonces, como punto número 4, no debemos hacer las oraciones que les tocan a las otras personas. Entonces, no debo yo hacer la oración o las oraciones que le tocan a la otra persona. Ahorita van a ver que la intercesión es importante, pero no he llegado a ese punto. Entonces, vamos a ir repitiendo. Número 1, el que está afligido debe orar entre creyentes. Número 2, quieren que yo haga oración. Después lo aplicas a ti. Vas a ver cómo te van a buscar a ti y tú dices, sí, cierto, la Jod me ha dicho que yo ore por ella. Bueno, sí puedes orar por ella. Pero la recomendación del Ruach HaKodesh es que la propia persona afligida haga oración. Número 4, no debemos hacer las oraciones que les tocan a las otras personas. Aleluya. Muy bien. Número 5, sí orar por ellos y con ellos. Es muy diferente. Entonces, orar por ellos y con ellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta hora de tefila es muy importante porque yo estoy orando por ustedes, pero con ustedes. Y entonces se hace algo precioso ante los ojos del Eterno. Entonces, orar por ellos es el punto número 5 que yo puse aquí en mis apuntes, y con ellos. Y después lo vas a aplicar con otras personas. Número 6. Hay que animarlos a que ellos sigan orando. Si tú te das cuenta, amado Agamadajo, amado Sagina Gayot, siempre todo el tiempo le estoy diciendo, ánimo, vamos a seguir orando, vamos a seguir ayunando, porque esa es la función que el Eterno me puso. Entonces, el número 6 es animarlos a que ellos sigan orando. O sea, las personas que piden, que están afligidas, nosotros tenemos que animarlos. En caso mío, yo animo a que ellos sigan orando. Número 7. Yo lo puse así en mis apuntes, porque lo tengo así en el pensamiento. No puedo ni pensar, ni creer por la otra persona. Entonces, no puedo yo ni pensar, ni creer por la otra persona, lo que yo ponía de ejemplo del ejercicio o de la dieta. Entonces, no puedo yo ni pensar, ni creer por la otra persona. Recuerden que Yahshua HaMashiach decía, por tu fe es hecho. No decía por la fe de Él es del Eterno. Ahora, cuando nosotros oramos en intercesión, ayer yo oré por varios enfermos bastante delicados, y hoy también que me estuve dedicando a consulta médica, que son de hermanos, entonces, pues yo le digo, yo no puedo pensar por ti, ni creer por ti. Entonces no podemos ni pensar ni creer por la otra persona. Ahora, número 8. Creo yo en la oración intercesora, porque está en la Tanaj. Yo creo en la oración intercesora. Pero eso no quita todos los puntos que hemos visto. Vamos a avisar. El que está afligido debe orar. 2. La oración. Y sí, yo oro.
3, pero la recomendación del Ruach HaKodesh es que la propia persona afligida haga oración. 4, no puedo hacer la oración que le toca a otra persona. 5, orar por la persona o por ellos si es un grupo y con él o con ella, junto con otra hermana desde luego, o con ellos. Entonces orar por ellos y con ellos. 6, animarlos a que ellos sigan orando. Es muy importante. 7, no puedo yo ni pensar ni creer por la otra persona. 8, creo en la oración intercesora. Eso es importante. Yo creo mucho en la oración intercesora porque lo marca la Tanaj. Dice que la oración del justo puede mucho y lo vemos despuesito ahí en Jacob. Número 9. Como número 9, la persona debe también orar al mismo tiempo que nosotros estamos orando y después, es decir, como dejarle una tarea. Entonces, si para ti es esto, ahorita tómalo para ti, no pienses en otras personas. Sales de tu aflicción, entonces ya puedes ayudar a otras personas. Ahorita, los que estén afligidos de mis amados ahí en Hayot, no se trata nunca de apenar a nadie. Los que están afligidos o afligidas, entonces es su obligación orar. Entonces la persona también debe orar. Por eso oramos juntos. Si se han dado cuenta, oramos juntos. ¿Verdad? Ustedes van diciendo amén, amén, así sea, así es, así sea, ¿verdad? Ahora, número 10. La persona tiene que experimentar una relación directa con Elohim. Eso es muy importante. Este número 10 es muy importante. La persona por la cual estamos orando, o yo estoy orando, tiene que experimentar una relación directa con Elohim. Porque si no, entonces sucede algo que, bueno, valga la redundancia, muchas veces sucede. Es decir, entran con el Roe y se siente que si el Roe no ora, ellos no tienen comunicación con el Abba, Kadosh, pero no es así. Bueno, si hay pecado, hay que quitarlo rápido para que el Eterno te escuche. Ese es un ejemplo así. Entonces la persona tiene que experimentar él directamente una relación directa con Elohim. Entonces, sobre todo esto ocurre con los nuevecitos. Por eso les digo, tengamos mucho amor con los nuevecitos. Los nuevecitos no saben orar. Si vienen del catolicismo, saben rezar y repetir el rosario y eso pues no sirve de nada eso. Si son cristianos, están orando en nombres falsos, etcétera, etcétera, guardan un día que no es el correcto. Entonces el Eterno dice que el que tapa sus oídos para no oír la Torah, su oración es abominable. Eso está en Proverbios 28:9. Entonces la persona tiene que experimentar una relación directa con Elohim. Es la responsabilidad de la persona. Porque si no, entonces no exactamente lo que están poniendo no se entiende por qué no cambian. Dice, ¿por qué no cambian las personas? Porque ellos tienen que orar. Pero estamos hablando aquí entre creyentes. Ahora, número 11. La mayoría de las personas no saben cómo orar, incluyendo de creyentes o nuevecitos. No saben cómo orar ni por qué orar. Entonces, estar con ellos, orar con ellos y pedirles que oren con nosotros y nosotros enseñarles a orar. Entonces, por eso yo traigo aquí siempre en la mente toda la lista, por ejemplo, pues me la sé de memoria, ¿verdad? Abba, te pedimos perdón por esto, te damos toda Gabá por tu sacrificio, toda Gabá por tu bendito Ruach HaKodesh, llénanos de los dones. Todas esas oraciones es una manera de enseñar a las personas a orar. En este caso, ustedes, amados aquí, ya sabían muchos de ustedes orar, pero hay muchas personas que no saben orar. Entonces, la mayoría, decía yo, de las personas en este punto número 11 no saben cómo orar, ni por qué orar. Entonces hay que estar con ellos y pedirles que oren con nosotros. Y nosotros, para la redundancia, enseñarles a orar. Ahora, el punto número 12 es importante, el punto número 12, porque hay gente que cree en Yahshua, pero todavía peca, pues dice la Tanaj que los demonios creen y tiemblan. Entonces, como número 12, si es un creyente
pero todavía sigue pecando, yo no estoy diciendo que sea salvo, sino que cree, pero todavía no se ha entregado de todo corazón. Entonces tiene que renunciar a todo pecado. Ese es el punto número 12. Tiene que perdonar, porque si no, no va a ser perdonado y va a seguir atado a Satán. Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces tiene que renunciar a todo pecado, tiene que perdonar, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que es un creyente que está fallando. Vamos a suponer que es un incrédulo. Y te mandan a ti a orar y tú vas a orar por una persona en un hospital. Me ha pasado cantidad de veces y además en el consultorio lo hago todos los días, por así decirlo. Entonces yo tengo que decirle a la persona, tienes que renunciar a tu pecado, tienes que perdonar, etcétera, y entonces yo ya oro por ti, pero tu responsabilidad es orar. Y entonces le enseño a orar. Y sí, efectivamente, hay un curso que le titulé Curso de Tefila, Curso de Oración, y está ahí en la página gozoypaz.mx y en el canal de YouTube Shalom 132, para que ustedes lo revisen, una serie de cómo orar, el curso de Tefila. Y todo acaba por recordarlo. Ahora, punto número 13, para resolver entonces todo esto, la aflicción como tal, los conflictos personales, por ejemplo, los conflictos entre familiares, entre cantidad de problemas, es la oración de aquellos que están afligidos, pero haciendo arrepentimiento. No sé si me di a entender. Entonces, ¿cómo se resuelve todo esto? Se resuelve primero nuestros propios conflictos, resolverlos, si es que tenemos conflictos. Y si no tenemos conflictos, porque ya nos entregamos de pleno a la Abacados, Yahweh Sebaot, entonces es decirle a la gente, tú tienes que resolver tus conflictos personales y tú vas a orar. Tú le dices a la persona, ahora yo te lo digo a ti, si estás afligido o afligida, y entonces haciendo arrepentimiento y perdonando, se va la aflicción. Ahora vamos a suponer que es un dolor físico, entonces vamos a orar por un milagro. Vamos a suponer que es una enfermedad, vamos a orar por sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una enfermedad del alma, un dolor en el alma, y estén atentos a los próximos temas sobre enfermedades psicosomáticas. Y vamos viendo cómo después de la oración que se hace con la persona, pero que se le dice a la persona que tiene que orar, que es su responsabilidad según la Tanaj, y enseñarle la Biblia para que se entienda por amor a los nuevecitos. Ahorita estoy viendo varios nuevecitos. Entonces nosotros le decimos, mira, aquí dice que tú debes de orar. Yo voy a orar por ti, pero tú debes de orar. Y darles a entender que nosotros somos siervos del Eterno, sí, ciertamente, bendito es Yahshua Mashiach, todos, porque servimos a la Abacados, pero que no sientan que si no tienen una oración de parte del Roe, no tienen una relación directa con Elohim. Ciertamente cuando se necesita un consejo o alguna oración por sanidad, unas bendiciones de boda, o alguien está falleciendo, etcétera, se llama al Roe, a un anciano, a una persona que esté más crecida en la Torah, etcétera, en santidad, en Kedushá, pero es responsabilidad de la persona orar. Ahora, ¿cuántas horas hay que orar? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando yo voy hacia mi consultorio caminando, porque no me llevo mi carro, yo voy caminando y voy dando toda Gabá al Eterno, voy orando, voy dando toda Gabá, agradeciendo y voy pidiendo. Entonces, ¿estás afligido? A orar. Debes de orar. Yo oro por ti, pero tú tienes que orar. La recomendación del Ruach HaKodesh, recordando los puntos, es que tú hagas la oración. Y yo no puedo hacer las oraciones que le tocan a otras personas. Eso es muy importante. Orar por ellos y con ellos. Eso es muy importante. Animarles a que ellos sigan orando. A que ellos sigan orando. Es que ahí está la victoria en todo, amados Sahim. Tú lo sabes. En la oración. Luego, yo no puedo pensar ni creer por la otra persona.
Es imposible eso. Por eso Yahshua HaMashiach dice, siempre va a decirnos, según tu fe se ha hecho. Ahora, decía yo que yo creo en la oración intercesora, claro que sí, pero la persona tiene que orar. Debe orar, la persona tiene que tener una relación, y perdón que sea repetitivo, pero es para recalcarlo bien, amados Sahim, tiene que tener una relación directa con Elohim. Y la mayoría de las personas no saben cómo orar, ni por qué orar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo tan sencillo, y no es criticar a nadie, no estoy diciendo nombres. Es muy común, a ver, tú empiezas a orar, sí, y empiezan, Toda Gabá, Abba Kadosh, muchas gracias Padre Eterno, Padre Santo en español, Bebakashá, te pedimos por esto, y Bebakashá, y Bebakashá, y Bebakashá, como que se repite lo mismo, se repiten muchas cosas y no se dice nada. Entonces lo mejor es, ¿por qué no tener una lista de los nombres hasta de nuestros hermanos en sangre, de nuestros familiares, de las peticiones que nos han hecho algunos hermanos? Yo digo, las peticiones me las llevo a mi casa, yo sigo orando por cada uno de ustedes. Entonces, muchas veces hay muchos que creemos que saben orar, que son hermanos consagrados inclusive, pero que no saben orar. Eso es muy común. Entonces hay que enseñarles cómo se ora, por qué orar, pedirles que oren con nosotros. Nosotros tenemos que estar siendo, llevando la directriz, es decir, orar para que los demás se aprendan a orar. Y mira que sí aprenden a orar. Decía yo en el punto 12, renunciar a todo pecado, perdonar, para que la persona afligida entonces rompa esa cadena con el diablo, Yahshua HaMashiach le reprende, y entonces sus oraciones lleguen hasta el tercer cielo. Resolver los conflictos internos y los conflictos con otras personas, haciendo un verdadero arrepentimiento, entonces la aflicción se va. Bendito es el abacados. Se va. Se va la aflicción. No hay bendito, ningún problema. Aquí entonces tengo el curso de Tefilá, curso de oración en MP3 en www.gozoypaz.mx. Y hay una sección de audios, vivir en Kedushá, vivir en santidad. Véanlos, escúchenlos, amados, aquí, curso de oración en MP3, www.gozoypaz.mx, y sección de audios, vivir en Kedushá. Aleluya. Ahora déjenme orar por los que están afligidos, y entonces los que ya lo saben, qué bueno, y los que no, pues vamos a aprender, nadie nace sabiendo. Bendito eres Elohim, Rey del Universo, y yo te pido, Mishum, por los hermanos que están afligidos, aquellos que Kafle Nefesh Shelcha, los que tienen dolor en su alma, Abacados, Same Pokafle, fuera de ellos el dolor, tanto físico como espiritual. Fuera de ellos, todos los que están afligidos, fuera toda aflicción. Tú haz arrepentimiento, perdona todas las ofensas. Fuera todo eso en nombre de Yahshua Mashiach. Abacados, dale consuelo. Y yo les digo ahora a mis amados Sajín, a mis amados Agayos, que ellos deben de orar. Lo que humildemente yo sé, se los he compartido de corazón, para que ellos aprendan a orar, sigan orando. Es responsabilidad de ellos orar. Pero yo te pido, yo creo en la oración intercesora, y yo sé que tú me escuchas. No porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno, Abacados. Abba, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, Same Pokafle, fuera todo dolor físico, dolor del alma, toda tristeza, toda pena, todo sufrimiento se va ahora, toda aflicción en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Entonces, declaro en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach que tú has hecho muchos milagros hoy. Declaro que toda tristeza, toda pena, todo sufrimiento, todo dolor físico, todo dolor del alma, se fue en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Y ahora yo recomiendo en tu nombre precioso, bendito Yahweh Sebaot, que mis amados Sajín sigan orando.
Beshen Ado Yahshua Mashiach Todagavá. Omen. Beomen. Aleluya.